Me llamo Ricardo Vargas y a las 3:07 de la madrugada, en el piso 14 de un hotel en Honolulu, mi hijastro pateó mi puerta hasta que se abrió de golpe. Luego, mi esposa entró entre las astillas y susurró como si yo fuera el problema. Solo dale lo que quiere. Por un segundo, no pude moverme. No porque le tuviera miedo a Javier. Javier tenía 28 años y era ruidoso, no rudo, sino porque el sonido de esa puerta rompiéndose hizo algo dentro de mí. No era solo madera. Era una línea, un límite. Uno que había pasado años tratando de mantener recto en un matrimonio que siempre quería torcerse. El pasillo exterior estaba en un silencio sepulcral, de esa manera especial que tienen los hoteles. Silencio alfombrado, aire acondicionado suave, el zumbido distante de un ascensor en algún lugar. Entonces Javier lo llenó con su aliento a alcohol y su furia. «Quiero esa habitación ahora», gritó como si fuera el dueño de todo el piso. Llevaba bermudas de surf y una camiseta de tirantes negra y barata, del tipo que compras en una tienda de souvenirs. Sus ojos estaban rojos. Su cabello estaba revuelto como si hubiera estado durmiendo, pero yo sabía que no era así. Podía oler el bar en él. Cerveza, algo azucarado y ese mordisco agudo del tequila. El tipo de olor que se te mete en la nariz y te dice que los problemas ya están aquí. Laura estaba detrás de él, descalza y con una bata, su cabello recogido en un moño desordenado. Su rostro estaba contraído, cansado, molesto. Molesta conmigo, no con él. Ricardo dijo, usando ese tono que reservaba para cuando quería algo de mí sin que pareciera que lo quería. No empeores esto. Solo cambia de habitación. Está alterado. Alterado. Como si un hombre adulto pateando una puerta a las 3 de la mañana fuera un simple cambio de humor. La miré y ella no me sostuvo la mirada. Miraba el cerrojo roto como si ya estuviera decidiendo cómo explicárselo a la recepción. Javier señaló más allá de mí, hacia mi habitación, a la cama king size junto a la ventana. Las cortinas estaban entreabiertas. Afuera, Honolulu brillaba, luces de la calle, puntos de coches en movimiento, la línea negra del océano en la distancia. Se suponía que era romántico. Parecía una postal. En ese momento, parecía el escenario de una humillación. Esa, dijo Javier. Esa es la habitación que voy a tomar. Esta es nuestra habitación, dije, y mi voz me sonó extraña, demasiado calmada, demasiado plana, como si me estuviera escuchando desde el otro lado de la habitación. La boca de Javier se torció. Ya no más. Laura finalmente me miró, y sus ojos tenían esa mezcla familiar de presión y lástima. La mirada que decía, sé el hombre maduro. Sé el adulto. Paga el precio para que todos podamos volver a fingir. Ricardo dijo de nuevo, más suave, casi suplicante. Sabes que ha estado pasando por un mal momento. No seas egoísta por una cama. ¿Egoísta? Esa palabra aterrizó como una bofetada porque no se trataba de una cama. Se trataba de todo lo que me había tragado durante años. Los boletos, el alquiler que Javier no podía cubrir, los préstamos temporales que nunca regresaron. La forma en que Laura siempre podía encontrar una razón por la que el comportamiento de Javier no era realmente su culpa. Y de alguna manera, siempre se esperaba que yo lo absorbiera todo. No respondí. Simplemente me quedé allí, en mi camiseta y pantalones cortos de pijama, con el aire fresco golpeando mis piernas, sintiendo el suelo firme bajo mis pies mientras todo lo demás se tambaleaba. Detrás de Javier, alguien abrió una puerta al final del pasillo. La cabeza de un hombre se asomó, con los ojos entrecerrados, y luego desapareció de nuevo. Oí el clic de un cerrojo. Nadie quería involucrarse. Miré el marco de la puerta rota. La madera estaba partida limpiamente donde había estado el cerrojo. Una astilla de roble colgaba como un diente flojo. La bisagra crujió bajo la presión de la puerta mal colgada. Y sin querer, mi cerebro hizo lo que siempre hacía. Empezó a clasificar la escena como un archivo. Daños, responsabilidad, entrada forzada, no una simple queja por ruido. Si llamaban a seguridad, escribirían un informe de incidente. Anotarían quién estaba registrado en la habitación. Revisarían las cámaras. Siempre revisan las cámaras.
Había pasado 30 años leyendo la letra pequeña de accidentes de los que la gente juraba que no eran su culpa. Había auditado reclamaciones de huracanes, incendios en cocinas y resbalones y caídas en pasillos de supermercados. La gente podía llorar y gritar todo lo que quisiera. Al papeleo no le importaba. Caminé hacia el tocador, abrí el cajón superior y saqué mi pequeño cuaderno negro. No era grande. Cabía en el bolsillo de mi chaqueta. Había llevado algo parecido desde los años 80, cuando mi primer jefe me enseñó el valor de anotar las cosas en el momento en que sucedían. Hice clic en mi pluma Parker, una vieja de plata que mi padre me dio cuando me ascendieron, y escribí: 3 y 7 de la madrugada. Javier patea la puerta, exige la habitación. Laura presente. Javier parpadeó, mirándome. ¿Qué estás haciendo? Recordando dije. Las cejas de Laura se fruncieron. Ricardo, no hagas eso. Vamos. Siempre odiaba cuando me ponía así de callado. Cuando me volvía metódico. A ella le gustaban las emociones que podía dirigir. Mi silencio era un muro que no podía escalar. Javier dio un paso adelante, con el pecho inflado. Muévete. La voy a tomar. Lo miré por un largo segundo. Pensé en agarrarlo por el cuello y empujarlo de vuelta al pasillo. Pensé en alzar la voz, en dejar que todo el piso escuchara lo ridículo que era esto. Pensé en lo satisfactorio que se sentiría, quizás durante 10 segundos. Y luego pensé en las cámaras. Pensé en lo rápido que un hombre de mi edad se convierte en el villano en la historia de otra persona si no hay pruebas. Pensé en cómo Laura lo tergiversaría más tarde. Cómo diría que yo perdí el control. Cómo Javier afirmaría que yo lo ataqué. Y cómo la verdad se volvería borrosa en el momento en que tuviera que pasar por sus bocas. Di un paso atrás. No porque estuviera cediendo. Sino porque me estaba retirando. Bien, dije. El rostro de Javier se iluminó con un alivio engreído, como si hubiera ganado algo, como si siempre hubiera creído que lo haría. Laura soltó un suspiro, como si finalmente me hubiera comportado. Gracias, dijo, y lo decía en serio. Quería decir gracias por no obligarla a elegir en ese momento. Quería decir gracias por hacérselo más fácil. No respondí. Caminé hacia el armario y saqué mi maleta de debajo de las camisas colgadas. Me moví lentamente, deliberadamente. Doblé mi ropa con esquinas pulcras, como mi madre me enseñó. Empaqué mi cinturón, mi cepillo de dientes, mi kit de afeitado. Javier pasó a mi lado bruscamente para entrar en la habitación y se dejó caer en la cama como un adolescente que reclama el sofá. Se quitó las sandalias de una patada y se rió para sí mismo. Podía oír el océano a lo lejos cuando el aire acondicionado se apagaba, un suave murmullo detrás del ruido de la ciudad. También podía oír los latidos de mi corazón, firmes y fuertes, como si tuvieran algo que demostrar. Laura se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, observándome empacar. No se ofreció a ayudar. No se disculpó. Ni siquiera parecía avergonzada. Estás siendo dramático, dijo, como si no pudiera soportar el silencio. Es solo una noche. Una noche, repetí, y mi voz se mantuvo nivelada. Claro. Cerré la cremallera de la maleta, la levanté y pasé junto a ella hacia el pasillo. La alfombra bajo mis pies descalzos se sentía más áspera ahí fuera, como si no estuviera hecha para la piel. Las luces del pasillo eran tenues, amarillentas, puestas a baja intensidad para mantener la calma. La calma se sentía insultante. Laura me siguió 2 pasos. ¿A dónde vas? Me volví para mirarla. Javier ya se estaba riendo en la habitación detrás de ella, murmurando algo sobre finalmente. Quería decir 100 cosas. Quería decirle que había pasado años siendo el adulto en una casa que seguía recompensando la crueldad infantil. Quería decirle que un hombre solo puede doblarse tantas veces antes de quedarse doblado. En cambio, dije, a algún lugar con cerradura. Su boca se abrió. Por un segundo, vi una ofensa real en sus ojos. No culpa, no preocupación. Ofensa, como si yo la hubiera insultado, no como si acabara de ver a su hijo irrumpir en nuestra habitación. Ricardo. Comenzó. No esperé el resto.
Caminé hacia el ascensor con mi maleta rodando detrás de mí, la puerta rota todavía bostezando abierta como una herida allá atrás. El ascensor llegó con un suave din. La puerta se deslizó para abrirse. Entré y presioné el botón del vestíbulo. Mientras las puertas se cerraban, el rostro de Laura fue lo último que vi, de pie en el pasillo, envuelta en una bata, mirándome como si la acabara de avergonzar en público. El ascensor descendió suavemente, los números de los pisos bajando. 14, 13. 12. Mi teléfono vibró una vez en mi bolsillo, un mensaje de Laura. No hagas ninguna estupidez. Me quedé mirando esas palabras. Ni siquiera había hecho nada todavía. Pero supe en esa silenciosa bajada hacia el vestíbulo que había terminado de pagar por la paz de otros. Y también supe algo más frío y claro que la ira. Cuando pateas una puerta, no eres tú quien decide lo que pasa después. El vestíbulo estaba casi vacío cuando rodé mi maleta por el suelo de mármol. Era esa extraña hora en la que viven los hoteles, entre dos mundos. Demasiado tarde para la noche, demasiado temprano para la mañana. Los candelabros estaban atenuados. Una única pareja dormitaba en un sofá cerca de los ascensores, con las sandalias quitadas, las cabezas juntas. En algún lugar detrás del mostrador, una impresora zumbó y se detuvo. El recepcionista nocturno levantó la vista cuando oyó las ruedas. Era joven, de 20 y tantos años, con un uniforme impecablemente planchado y ojos que ya habían visto demasiadas versiones de la misma historia. No preguntó por qué me iba a las 4 de la mañana. Simplemente se enderezó y sonrió de la manera en que los hoteles te enseñan a sonreír. Buenos días, señor. Me detuve en el mostrador y puse mi maleta en posición vertical. Sentí su peso en mi mano, la sólida seguridad de algo que todavía era mío para llevar. Necesito hacer un cambio en mi cuenta, dije. Sí, señor. Necesito dividir el folio, dije lenta y claramente. Con efecto inmediato. Parpadeó una vez, no confundido, solo recalibrando. Por supuesto, dijo. ¿Puedo tener su número de habitación? 1402, dije, pero a partir de ahora, esa habitación ya no está vinculada a mi tarjeta. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Señor, ¿se va a registrar la salida? Sí. Y los huéspedes restantes se encargarán de sus propios cargos. Asintió, profesional. Un momento. Observé su pantalla desde la distancia. En mi línea de trabajo, aprendes a observar sin mirar fijamente. Vi el cursor moverse, los campos llenarse. Nombres, fechas, códigos de autorización, la silenciosa maquinaria de la responsabilidad poniéndose en marcha. Puedo confirmar, dijo levantando la vista, que todos los cargos adicionales futuros para la habitación 1402 deben ser eliminados de su autorización. ¿Correcto? ¿Y los daños? Eso también es correcto. Dudó solo una fracción de segundo. Señor, hubo un... Soy consciente, dije. Por eso estoy aquí. Asintió de nuevo. Entendido. Tecleó durante otro minuto, luego deslizó un papel sobre el mostrador. Por favor, revise y firme. Lo leí con atención. Marca de tiempo. Autorización eliminada. Responsabilidad transferida. Limpio, correcto. Firmé. Mientras le devolvía el papel, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No alivio exactamente. Más bien como una alineación, como una articulación que vuelve a su sitio. Gracias, dijo el recepcionista. Si necesita ayuda con el transporte al aeropuerto, me encargaré. Salí al cálido aire de la noche. Hawái olía diferente a esa hora. Sal, flores, un toque de basura de algún lugar invisible. El puesto del ballet estaba vacío, pero un Uber llegó en cuestión de minutos. Cargué mi maleta y me deslicé en el asiento trasero. Mientras nos alejábamos, miré hacia el hotel. 14 pisos de luz y cristal. En algún lugar allá arriba, mi esposa y su hijo probablemente estaban celebrando, reescribiendo ya la historia en sus cabezas. Ricardo cedió. Ricardo siempre cede. Mi teléfono vibró de nuevo. Laura, ¿a dónde vas? No respondí. El conductor hablaba del tráfico y los vuelos.
Yo asentía en los momentos adecuados, mis pensamientos derivando a través de los años como una película a cámara lenta. Javier a los 16, dando portazos en nuestra casa en Fort Wayne. Javier a los 22, llamándome desde un depósito municipal porque le habían confiscado el coche. Javier a los 26, jurando que esta vez me lo devolvería. Cada vez, Laura había dicho lo mismo. Lo está intentando. Es sensible. No lo presiones. Y cada vez, yo había pagado, dinero, silencio, dignidad. El aeropuerto también estaba tranquilo. Unos pocos viajeros con los ojos rojos, encorvados sobre sus cafés. Un conserje pasaba una mopa por un suelo de baldosas que brillaba bajo las luces fluorescentes. Hice el check-in, imprimí mi tarjeta de embarque y me senté en la puerta de embarque con la maleta entre los pies. Saqué mi cuaderno y escribí otra línea. 4:21 de la madrugada abandoné la propiedad. Folio dividido. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de voz. La voz de Laura sonó tensa y molesta. Ricardo, esto es ridículo. Javier solo está borracho. Estás haciendo un escándalo por nada. Llámame. Puse el teléfono boca abajo. Cuando el avión embarcó, tomé un asiento de ventanilla. Mientras despegábamos, las luces de Honolulu se extendieron y se dispersaron, luego desaparecieron en la negrura. Miré hasta que no quedó nada que ver. En algún lugar sobre el Pacífico, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de voz. Más agudo. No puedes abandonarnos así, dijo Laura. Te estás comportando como un niño. Cerré los ojos y respiré hasta que los motores se convirtieron en un rugido constante en lugar de una presión en mi cráneo. Sentí el pecho apretado. No pánico exactamente, sino una advertencia. Del tipo que no ignoras a mi edad. Me aflojé el cuello de la camisa y me recordé a mí mismo que debía beber agua. Para cuando aterrizamos de nuevo en el continente, había tomado una decisión sobre una cosa. No iba a discutir. De vuelta en Fort Wayne, el aire se sentía más pesado, más fresco, familiar. Fui directamente a la cooperativa de crédito después de dejar la maleta en casa. La cajera me conocía por mi nombre. Me preguntó si quería lo de siempre. Sí, dije. Y necesito poner una retención temporal en una tarjeta. No preguntó por qué. Mientras trabajaba, mi teléfono se iluminó de nuevo. Un mensaje de texto esta vez. Laura, el hotel dice que Javier tiene que pagar por la puerta. Arréglalo. Miré el mensaje durante un largo momento. Luego volví a guardar el teléfono en mi bolsillo y firmé el formulario que tenía delante. Ya no iba a arreglar nada más. No fui directamente a casa después de la cooperativa de crédito. Me senté en mi coche un minuto en el aparcamiento, con el motor apagado, las manos apoyadas en el volante, dejando que el silencio se asentara. Fort Wayne se estaba despertando a mi alrededor, camiones de reparto retrocediendo con sus pitidos de advertencia, una mujer abriendo la puerta de la panadería de enfrente, el vapor empañando los cristales. Esta era la parte que la gente nunca ve. Se imaginan la venganza como un interruptor que se pulsa, un discurso que se da, una puerta que se cierra de un portazo al salir. Pero las verdaderas consecuencias empiezan de forma más modesta. Empiezan con el papeleo. Conduje hasta mi oficina. Era un edificio bajo de ladrillo a las afueras de la ciudad. Nada lujoso. Había trabajado allí el tiempo suficiente como para que su olor café, tóner, alfombra vieja se sintiera como un recuerdo muscular. Abrí la puerta, encendí las luces y dejé mi maleta junto a mi escritorio. En la pared detrás de mí colgaban certificados enmarcados que la mayoría de la gente nunca leía. Licencias, créditos de formación continua, cosas aburridas, del tipo que solo notas cuando faltan. Me senté, abrí mi portátil y busqué la reserva del hotel. 1402, mi nombre, el nombre de Laura, fechas, tarifas. Y ahí estaba, el detalle silencioso que ya sospechaba. Javier no estaba en la lista de huéspedes original. Laura lo había añadido más tarde. Podía ver la marca de tiempo, una adición tardía, horas después de que yo hubiera reservado la habitación. Era el tipo de cosa en la que la mayoría de la gente nunca piensa. Asumen que una habitación es una habitación, un huésped es un huésped.
No funciona así. Me recliné en mi silla y me froté los ojos. No se trataba de pillar a alguien en una trampa. Se trataba de entender cómo funciona realmente la responsabilidad cuando las cosas van mal. Redacté un correo electrónico al Departamento de Gestión de Riesgos del hotel. Sin enfado, sin acusaciones, limpio. Solicitando la preservación de las grabaciones de seguridad y una copia del informe del incidente relacionado con la habitación 1402, primeras horas de la mañana. Adjunté mi número de confirmación. Firmé con mi nombre. Luego, esperé. Mientras esperaba, sonó mi teléfono. Laura. Dejé que saltara el buzón de voz. Entró otra llamada justo después. Un número que no reconocí. Contesté. Habla Ricardo, dije. Señor Vargas, dijo un hombre, con voz cuidadosa. Soy Daniel Ortiz, subdirector del hotel en Honolulu. Sí, dije. Le llamo para hacer un seguimiento sobre el incidente de esta mañana. Cerré los ojos. Ahí estaba. Hemos documentado los daños, continuó. Hay una cuestión sobre la responsabilidad. Prosiga, dije. El individuo implicado, su hijastro, no figuraba como huésped registrado en el momento de la reserva. No reaccioné. Dejé que siguiera hablando. Eso cambia la forma en que clasificamos el incidente, dijo. Queríamos confirmar que ya no autorizaba cargos relacionados con esa habitación. Es correcto, dije. Una pausa, el sonido de papeles moviéndose al otro lado. Gracias por la aclaración, dijo. Procederemos en consecuencia. Envíeme el informe cuando esté finalizado, dije. Sí, señor. Cuando terminó la llamada, me quedé sentado mirando mi escritorio. La veta de la madera parecía más oscura de lo habitual. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la pantalla en blanco del ordenador, un segundo antes de que apareciera la notificación de un correo electrónico. D. Gestión de riesgos, Hotel Honolulu. Asunto, documentación del incidente, habitación 1402. Lo abrí. Ahí estaba, el informe. Marcas de tiempo, declaraciones del personal, evaluación de daños, una nota sobre las grabaciones de seguridad que mostraban a un sujeto masculino forzando la entrada. Ninguna mención de provocación, ninguna mención de una pelea. Solo hechos. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Javier esta vez. Javier, ¿te crees muy listo? No puedes dejarnos así. No respondí. Reenvié el informe del incidente a mí mismo, imprimí una copia y la deslicé en una carpeta de Manila. En la pestaña, escribí una palabra, Hawái. No estaba disfrutando de esto. Esa es la parte que la gente siempre se equivoca. No había prisa, ni satisfacción, solo una sensación constante e incómoda de que las cosas se estaban alineando, quisiera yo o no. Pensé en llamar a Laura. Pensé en suavizarlo, en explicar cómo podíamos arreglar esto juntos. Pensé en lo fácil que sería volver a mi antiguo papel, el que absorbe el desastre para que todos los demás puedan fingir que no sucedió. Luego pensé en esa puerta. En el sonido que hizo cuando se rompió. En la forma en que Laura había mirado más allá de mí, no a mí. En lo pequeño que me había sentido de pie en mi propia habitación, como si estuviera pidiendo permiso para existir. Revisé mi correo electrónico de nuevo. Había llegado otro mensaje. Esta vez, de la compañía de la tarjeta de crédito. Confirmación de autorización eliminada. No se permiten más cargos. ¿Limpio? Mi teléfono sonó de nuevo. Laura. Esta vez, contesté. ¿Qué hiciste?, exigió, sin siquiera decir hola. Hice exactamente lo que dije que haría, dije. Están diciendo que Javier tiene que pagar por todo, dijo. La puerta, la respuesta de seguridad, todo. No tiene ese tipo de dinero. Ese no es mi problema, dije, y las palabras me sorprendieron por lo fácil que salieron. Lo estás castigando, dijo ella. No, dije. Estoy parando. Se quedó en silencio. Podía oír su respiración, rápida y superficial. Siempre haces esto, dijo finalmente. Te escondes detrás del papeleo. Miré la carpeta en mi escritorio, las líneas ordenadas, las fechas.
Me escondo detrás de la verdad, dije. Hay una diferencia. Colgó. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo después de eso, mirando el teléfono en mi mano. No estaba enfadado. No estaba triunfante. Estaba cansado. Cansado de pagar para mantener la paz. Cansado de explicar el respeto básico a un hombre adulto. Cansado de que me dijeran que el silencio significaba debilidad. Cerré la carpeta y la deslicé en un cajón. Esto no había terminado. Podía sentirlo. Las ondas ya se estaban expandiendo, tocando cosas que no había planeado tocar. El trabajo, la iglesia, la comunidad. Los lugares donde las historias echan a andar. Pero por primera vez en años, no estaba tratando de detenerlas. El teléfono sonó justo después de las 6 de esa tarde, mientras estaba de pie en mi cocina, mirando el refrigerador sin verlo realmente. Llevaba menos de una hora en casa. Mi maleta todavía estaba junto a la puerta, como si no confiara en que me quedaría. Miré la pantalla. Laure. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. ¿Y ahora qué? Dije, ni brusco, ni suave, simplemente plano. Su voz llegó fina y tensa, como si la estuviera conteniendo con los dientes. Ricardo, tenemos un problema. Me apoyé en la encimera. Hemos tenido un problema durante mucho tiempo. Esto es diferente, dijo rápidamente. Javier está perdiendo los estribos. El hotel dice. Sé lo que dice el hotel. Hubo una pausa. Podía imaginármela de pie en esa habitación en Hawái, caminando de un lado a otro sobre las baldosas, una mano en la cadera, la otra agarrando su teléfono como si pudiera rescatarla. Lo están tratando como vandalismo, dijo. No como un incidente de un huésped. Dicen que su nombre no estaba en la reserva original. Es porque no lo estaba, dije. Lo sabías, su voz saltó. Sabías que eso pasaría. Sabía cómo se clasificaría, dije. Yo no lo decidí. Exhaló con fuerza. Ricardo, estaba borracho. No fue su intención. Pateó una puerta a las 3 de la mañana, dije. Eso no es un malentendido. Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió, más cerca del teléfono, más fuerte. Pásame, dijo Javier. Hubo un forcejeo, el sonido ahogado de Laura protestando, y luego la respiración de Javier llenó mi oído. Rápida, furiosa, demasiado cerca. Te crees muy listo, dijo, huyendo, bloqueando cuentas. No puedes hacerme esto. Yo no te hice nada, dije. Nos abandonaste, espetó. Nos humillaste. Esperé. El silencio es una herramienta si sabes cómo usarla. Me lo debes, continuó, su voz subiendo de tono. Siempre me lo has debido. Te casaste con mi mamá. Te apuntaste a esto. Miré el reloj de pared sobre la estufa. El segundero se movía con clics firmes y pacientes. Javier, dije finalmente, ¿sabes lo que muestran las cámaras? Se rió, una risa aguda y frágil. ¿Qué cámaras? Les dije lo que pasó. Sí, dije. Les dijiste. La risa cesó. Te muestran a ti solo en el pasillo, continué. Te muestran pateando la puerta. Muestran que nadie te tocó. Otra pausa, más larga esta vez. Eso no es. Comenzó. Y el informe del incidente señala que no eras un huésped registrado, dije, lo que cambia cómo funciona la responsabilidad. Me estás amenazando, dijo. No, dije. Te estoy informando. La voz de Laura volvió a irrumpir. Ricardo, por favor. Él no entendía lo que estaba haciendo. ¿Puedes ayudarnos a arreglar esto? Esa palabra de nuevo. Ayudar. Cerré los ojos y sentí que el peso del día se asentaba en mis hombros. Pensé en los correos electrónicos que ya había enviado, los formularios que había firmado, la forma en que la maquinaria se movía ahora sin mis manos en ella. Hay algo más, dije. Laura se quedó callada. He visto este patrón antes, continué. Alguien bebe, algo se rompe. Luego hay una historia sobre haber sido empujado o atacado o haber perdido algo valioso. Sigue una reclamación. El papeleo se complica.
Javier explotó. ¿Me estás acusando de fraude? Estoy diciendo que no seré parte de nada que se le parezca, dije. Ni con mi nombre en la reserva, ni con mi carrera. Laura contuvo el aliento. Ricardo, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de protegerme a mí mismo, dije. ¿Por qué no voy a mentir por esto? Javier maldijo. Oí algo golpear. Quizás una silla, quizás una puerta. Laura se echó a llorar, un sonido agudo y repentino. Estás destrozando a esta familia, dijo entre sollozos. Sentí ese tirón familiar en mi pecho, el impulso de ablandarme, de disculparme, de arreglar el sentimiento en lugar del problema. Había seguido ese instinto durante años. No dije en voz baja. Estoy impidiendo que me destroce a mí. Javier gritó algo que no pude entender. Luego la línea se cortó. Me quedé allí un largo momento, con el teléfono pegado a la oreja, incluso después de que la llamada terminara. La cocina se sentía demasiado silenciosa. El zumbido del refrigerador sonaba fuerte e intrusivo. Mi teléfono vibró de nuevo, casi de inmediato. Un nuevo correo electrónico. De Servicios Legales Mercer. Asunto, notificación de intención. Lo abrí lentamente. Estaba redactado de forma pobre, vago, una amenaza sin fuerza. Sin embargo, acusaciones de abandono, daño financiero, angustia emocional. Lo leí una vez, luego otra. Sentí que mi pulso se aceleraba. No miedo exactamente, sino la vieja alerta profesional activándose. Este era territorio familiar. Fanfarronería antes que sustancia. Reenvié el correo electrónico a mi cuenta del trabajo y lo agregué a la carpeta de Hawái. Luego me senté a la mesa y me quedé mirando la veta de la madera hasta que dejó de moverse. Este era el momento en que las cosas aún podían ir en cualquier dirección. Podría devolverle la llamada a Laura, ofrecerme a pagar parte de los daños, suavizar las asperezas. Podría hacer que todo fuera más silencioso. Pero lo más silencioso tenía un costo. Siempre lo tenía. Abrí mi cuaderno y escribí una línea más, 6:42 de la tarde, amenaza legal recibida. No se envió respuesta. Tapé la pluma y la dejé a un lado. Afuera, el cielo sobre Fort Wayne se estaba volviendo de ese gris apagado del medio oeste. Del tipo que se instala para la noche sin drama. En algún lugar de la calle, una puerta de garaje se cerró con un traqueteo. La vida normal seguía su curso. No me sentía victorioso. Me sentía lúcido. Y la lucidez, estaba aprendiendo, era mucho más peligrosa que la ira. Para cuando Laura y Javier regresaron de Hawái, la historia ya había comenzado a circular sin ellos. Así es como funciona en un lugar como Fort Wayne. No tienes que decirle nada a nadie. Simplemente dejas de corregirlos y la verdad encuentra sus propios zapatos. Me enteré la mañana después de que aterrizaran, cuando fui a Meyer a comprar comestibles. Estaba en el pasillo del café, mirando una pared de marcas que prometían lo mismo, cuando oí mi nombre. ¿Ricardo? Me di la vuelta. Era Pablo Hernández, de la iglesia, finales de los 60, maquinista jubilado. Nos habíamos sentado a 3 bancos de distancia durante años sin decir mucho más que hola. Buenos días, dije. Asintió, con los ojos suaves pero curiosos. ¿Laura ya regresó? Sí, dije. Anoche tarde. Duro. Esa pausa me lo dijo todo. ¿Viaje duro?, preguntó. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué el informe del incidente doblado y se lo entregué. No expliqué. No agregué contexto. Simplemente dejé que el papel hablara. Lo leyó lentamente, su mandíbula se tensó, no de ira, sino de reconocimiento. Vaya, dijo finalmente. Bueno, eso es algo. Me lo devolvió. Lamento que hayas tenido que lidiar con eso. Gracias, dije. Eso fue todo. Sin chismes, sin juicios, solo reconocimiento. Al mediodía, recibí un mensaje de texto de un número que no había visto en años. Hiciste lo correcto. Marisol, auxiliar de VFW. Por la tarde, Laura llegó a casa. Dejó caer su maleta en el pasillo y se quedó allí como si no reconociera el lugar.
La casa estaba limpia, silenciosa, exactamente como la había dejado. Tenemos que hablar, dijo. Podemos, dije, después de la cena. Se burló. Estás actuando como si esto fuera normal. La miré. Realmente la miré. Parecía cansada, desgastada, más vieja que en Hawái. Esto es normal, dije. Lo que pasó allí no lo fue. Me siguió a la sala de estar, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. ¿Sabes lo que dice la gente?, preguntó. Sé lo que dice el papel, respondí. Eso es suficiente. Nos avergonzaste, dijo. La junta de la iglesia llamó. Preguntaron por el fondo de viaje. Eso era nuevo. Sentí un pequeño y frío clic en mi pecho. ¿Qué fondo de viaje?, pregunté. No respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia la ventana. El del retiro de jóvenes, dijo finalmente. Parte del dinero se usó para el viaje a Hawái. Temporalmente. Se suponía que Javier lo devolvería. Me senté lentamente. ¿Cuánto?, pregunté. Sacudió la cabeza. Ricardo, no hagas esto. ¿Cuánto?, repetí. 4,000, susurró. Exhalé por la nariz. No fuerte, solo constante. ¿Y a nombre de quién estaba esa cuenta?, pregunté. No tuvo que decirlo. ¿Mío? Me levanté, caminé hacia el escritorio y abrí la carpeta de Hawái. Saqué el informe del incidente y lo puse sobre la mesa entre nosotros. No voy a cubrir esto, dije. Su rostro se arrugó. Me estás dejando lidiar con todo esto sola. No, dije. Te estoy dejando que lidies con ello. Lloró entonces, sollozos fuertes y temblorosos que solían desarmarme. No esta vez. Esa noche, dormí en la habitación de invitados. La cama era más pequeña. La almohada olía ligeramente a jabón de lavandería y polvo. Dormí de todos modos. Al día siguiente, las consecuencias se extendieron más. El empleador de Javier llamó a Laura por su comportamiento durante un permiso de la empresa. Surgió un rumor en el restaurante sobre un incidente en vacaciones. La iglesia programó una reunión de emergencia sobre el fondo. No asistí. En cambio, me senté en mi escritorio y esperé. El jueves por la tarde, recibí un correo electrónico del centro de mediación del centro. Se solicita asistencia obligatoria. Laura lo había iniciado. Imprimí el correo electrónico y lo deslicé en la carpeta. Esa noche, llamaron a la puerta. Era Tomás Villa, mi vecino de 2 casas más abajo. Sostenía un paquete de 6 cervezas de raíz. Pensé que podrías necesitar compañía, dijo. Nos sentamos en el porche mientras se ponía el sol, sin hablar mucho. Solo viendo cómo se encendían las luces de la calle. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Lo estoy, dije, por primera vez en mucho tiempo. Él asintió. A veces, parar es lo más difícil. Miré la puerta de entrada, sólida, cerrada con llave. Pensé en la de Hawái, en lo fácil que había sido romperla. Sabía que el siguiente paso sería público. Sabía que dolería. Pero también sabía algo más. Ya no estaba solo. La sala de mediación olía a café quemado y alfombra vieja. El tipo de lugar diseñado para que la gente hable sin sentirse importante. Estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo en el centro, frente al juzgado, con una bandera en una esquina que claramente había visto mejores décadas. Llegué 10 minutos antes. No era estrategia. Era costumbre. Me senté a la larga mesa y puse mi carpeta frente a mí, alineada con el borde. Mi cuaderno fue a la derecha. La pluma Parker descansaba encima. Todo alineado como debía estar. Cuando tu vida empieza a sentirse torcida, las líneas rectas ayudan. Laura entró primero. Parecía vestida para una entrevista de trabajo. Blazer azul marino, tacones bajos, cabello recogido en una coleta apretada. Sus ojos se posaron en la carpeta y luego se apartaron. Javier la siguió, tarde, con los hombros encorvados como si ya se estuviera preparando para una pelea. Llevaba una camisa de botones arrugada y zapatillas deportivas gastadas.
No me miró. Se dejó caer en una silla y se cruzó de brazos. La mediadora se presentó, explicó las reglas básicas, pidió a todos que fueran respetuosos. Escuché. Javier no. Bueno, digámoslo de una vez, espetó Javier antes de que ella terminara. Nos abandonó. Nos bloqueó el acceso al dinero. Nos humilló en Hawái y aquí en casa. De eso se trata esto. La mediadora se volvió hacia mí. Señor Vargas. No respondí de inmediato. Abrí mi carpeta. Dentro había copias, informe del incidente, cambio de folio con marca de tiempo, confirmaciones por correo electrónico y la declaración impresa del gerente del hotel. Las dispuse una por una, lenta y visiblemente. No estoy aquí para discutir, dije. Estoy aquí para aclarar lo que pasó. Javier se rió, una risa aguda y fea. ¿Crees que agitar papeles te da la razón? Lo miré. Realmente lo miré. Ya estaba sudando, la mandíbula trabajando como si quisiera morder el momento. Empecemos con la cronología, dije. Deslicé la primera página hacia adelante. 3 y 7 de la madrugada, continué. Las grabaciones de seguridad muestran a Javier en el pasillo fuera de la habitación 1402. Patea la puerta. La puerta se abre hacia adentro. Nadie más la toca. Javier se removió en su silla. Eso no es. No he terminado, dije con calma. La mediadora levantó una mano hacia Javier. Él se burló pero se reclinó. 3 y 9, proseguí. La recepción recibe una queja por ruido de otro huésped. 3 y 13, llega seguridad. 3 y 15, se documentan los daños. Hice una pausa. 3 y 17, dije, salgo de la habitación con mi maleta. Laura miraba la mesa. Deslicé la siguiente página hacia adelante. Este es el registro de huéspedes, dije. Mi nombre, el de Laura, hora de la reserva original. El nombre de Javier no está aquí. Eso no significa nada, espetó Javier. Significa todo, dije. Me volví hacia la mediadora. La responsabilidad sigue al registro. No era un huésped registrado en el momento de la entrada. Deslicé el siguiente documento. Este es el informe del incidente. Clasifica los daños como vandalismo por un individuo no registrado. No como un accidente de un huésped. Esas no son mis palabras. Javier se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente el suelo. Estás haciendo esto a propósito, gritó. Lo planeaste. Querías que me jodiera. La mediadora se puso de pie. Señor, por favor, siéntese. Me arruinaste la vida, gritó Javier, señalándome. Podrías haber pagado. Siempre pagabas. La habitación se quedó en silencio. Esa frase quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Lo miré, luego volví a los papeles. No dije, no te arruiné la vida. Cerré la carpeta y junté las manos sobre ella. Dejé de pagar por tus errores. Javier abrió la boca, luego la cerró, su rostro enrojecido. Hay una diferencia, añadí. No levanté la voz. No me incliné hacia adelante. Dejé que las palabras aterrizaran y se asentaran. Durante unos segundos, nadie habló. La mediadora se aclaró la garganta. Señor Mercer, también hay una declaración del personal del hotel sobre su versión de los hechos. Recogió una página impresa de su propia pila y leyó en voz alta. El huésped intentó reformular el incidente como un altercado físico. La revisión de las grabaciones no apoyó esta afirmación. Javier se rió demasiado fuerte. Están mintiendo. La mediadora continuó. Además, el huésped solicitó documentación para una reclamación personal no relacionada con los daños a la propiedad. Laura levantó la vista bruscamente. ¿Qué reclamación? Javier se giró hacia ella. No es nada. Finalmente miré a Laura. A esto me refería, dije. Por esto me aparté. Javier golpeó la mesa con el puño. ¿Te crees mejor que yo? ¿Te crees un héroe porque anotas las cosas? No, dije.
Creo que nunca has tenido que vivir con las consecuencias de lo que haces. Eso no es verdad, gritó. Entonces siéntese y escuche, dijo la mediadora con firmeza. Javier se dejó caer de nuevo en su silla, respirando con dificultad. Abrí mi cuaderno y leí la última línea que había escrito. 6:42 de la tarde, dije. Amenaza legal recibida. No se envió respuesta. Miré a Javier. No tomé represalias. No te ataqué. No difundí rumores. Miré a Laura. Dejé de mentir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No vine aquí a ganar, dije. Vine aquí para terminar. La mediadora asintió lentamente. Basado en la documentación, la responsabilidad por los daños recae en el señor Mercer. El señor Vargas no está obligado a cubrir estos costos. Javier dejó escapar un sonido ahogado, a medio camino entre una risa y un sollozo. Laura susurró, Ricardo. Me puse de pie. Aquí es donde termina mi participación, dije. Financiera, legal y emocionalmente. Recogí mi carpeta y mi cuaderno, me metí la pluma en el bolsillo. Mientras caminaba hacia la puerta, Javier me gritó, ¿crees que esto te hace fuerte? Me detuve con la mano en el pomo. No me di la vuelta. Creo que me hace libre, dije. Luego abrí la puerta y salí al pasillo, dejando el ruido atrás. La casa se sentía diferente después de la mediación. No vacía. Más bien limpia, como una habitación después de que se han movido los muebles y el polvo finalmente se ha asentado lo suficiente como para que puedas ver el suelo de nuevo. Laura no volvió a casa esa noche. Envió un mensaje de texto diciendo que se quedaría con una amiga de la iglesia. Respondí con un simple ok, sin discusión, sin seguimiento. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa y lo dejé allí. En los días que siguieron, hice lo que siempre se me había dado mejor, hice listas. Cuentas que separar, autorizaciones que cerrar, pagos automáticos que cancelar. No me apresuré. No lo alargué. Traté mi matrimonio como trataba una auditoría complicada, metódico, respetuoso y honesto sobre lo que ya no era viable. Cuando Laura y yo finalmente nos sentamos a hablar, no fue dramático. Sin gritos, sin acusaciones, solo dos personas dándose cuenta de la misma verdad desde extremos opuestos de la mesa. Ya no sé quién eres, dijo en voz baja. Asentí. Yo sí. Ese fue el momento en que ambos entendimos que no había arreglo para esto. Se puede reparar una puerta. No se puede reparar un límite una vez que ha sido cruzado y negado. El divorcio fue limpio. Sin teatro judicial, sin gastos de venganza, solo firmas, fechas y una transferencia final que se sintió más como un alivio que como una pérdida. Javier nunca volvió a hablarme. Yo no lo busqué. Unas semanas después, me senté con mi planificador de jubilación. El mismo tipo al que había estado viendo durante años. La misma oficina, las mismas fotos enmarcadas de sus hijos en el escritorio. Sabes, dijo, tecleando en su calculadora, con estos cambios, podrías retirarte antes de lo que planeamos. ¿Cuánto antes? Pregunté. Sonrió. 4, quizás 5 años. Pensé en eso por un largo momento. 5 años de mañanas sin tensión. 5 años sin esperar la próxima crisis. 5 años comprados no con horas extras o suerte, sino con la simple decisión de dejar de pagar por el caos. Un tranquilo domingo por la mañana, me senté en mi sala de estar con una taza de café solo. Del bueno, del que siempre me había dicho a mí mismo que era demasiado caro. La casa estaba en silencio, excepto por el suave tic-tac del reloj de pared. Afuera, Fort Wayne se movía a su ritmo habitual. Céspedes siendo cortados, un perro ladrando a 2 casas de distancia, un camión de reparto al ralentí en la esquina. Miré mi puerta de entrada. Sólida, sin daños, cerrada con llave como se supone que debe estar una puerta. Durante años, había confundido la paz con la resistencia. Pensaba que ser un buen hombre significaba absorber lo que viniera y sonreír a través de ello. Estaba equivocado. La paz tiene un costo. También lo tiene el silencio. La diferencia es quién lo paga.
Si esta historia te ha tocado la fibra sensible, si alguna vez te han dicho que lo dejes pasar mientras alguien sigue pateando tus límites, espero que recuerdes esto. Tienes permitido parar. Tienes permitido cerrar la puerta. Y no le debes a nadie una explicación por elegir tu propia dignidad. Si crees que más gente necesita escuchar esto, comparte esta historia con alguien que podría estar cargando demasiado en silencio. Y si quieres escuchar más historias como esta historia sobre la fuerza silenciosa, las decisiones difíciles y el largo camino de regreso al respeto por uno mismo, considera suscribirte y quedarte un rato. A veces, lo más valiente que un hombre puede hacer no es contraatacar. Es apartarse y dejar de pagar.